Economía en France 24, me acompaña en el estudio María Camila Hernández. María Camila, buenas noches, bienvenida al estudio. Comenzamos hablando, por supuesto, de la noticia económica del día, Italia, que se enfrenta a la Unión Europea por su presupuesto. Sí, como hemos dicho antes, la Unión Europea se opone al proyecto del gobierno italiano porque este propone un déficit del 2,4% del PIB, el triple de lo que había pronosticado el gobierno anterior. Pero, ¿en qué planea gastar más el gobierno de Italia? Pues una de sus propuestas más ambiciosas y también más costosas es la de una especie de salario mínimo para las personas con menos ingresos, con el que se busca sacar de la pobreza a unos 5 millones de italianos. Este salario podría ascender hasta los 780 euros, es decir, unos $895. Para acceder a este beneficio, las personas deben estar buscando empleo, cumplir con 8 horas de servicio comunitario a la semana y aceptar uno de los 3 primeros trabajos que se le ofrezcan. Pero el Estado no solo tiene que proveer este salario mínimo, sino que además debe destinar 1.000 millones de euros para modernizar los centros de empleo, en los que actualmente solo el 3% de los candidatos consigue trabajo, porque la tecnología es obsoleta y el personal poco calificado. Dadas estas condiciones, tanto la oposición como los mismos empleados de estos centros ven esta medida como poco realista. María Camila, seguimos hablando de Italia porque este y otros escenarios de incertidumbre política afectan a las bolsas y a las monedas latinoamericanas. Sí, el presupuesto italiano, el Brexit sin acuerdo, el posible aislamiento de Arabia Saudita, así como un escenario de menor liquidez por los ajustes monetarios de la Fed y probablemente del Banco Central Europeo a partir del próximo año. Todas estas son circunstancias que hacen que los inversionistas vendan los activos de mayor riesgo y busquen refugios tradicionales, el oro, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el franco suizo y el yen japonés. Las bolsas que más cayeron hoy fueron las asiáticas, que a su vez contagiaron a Europa y en menor medida a Wall Street. Las acciones latinoamericanas y algunas de sus principales monedas también sufren por la aversión al riesgo que domina al mercado y según cifras de Reuters, hoy se debilitaron un 0,9% respecto al dólar. La mayor baja la experimentó el peso argentino, un 1,3%, y el real brasilero también se debilita en parte debido a la incertidumbre política previa a las elecciones. Y en medio de este panorama incierto, Japón y China buscan entonces crear vínculos económicos. Sí, el fondo estatal China Investment Corporation y el grupo financiero japonés Nomura Holdings planean crear un fondo de inversión conjunto de unos 890 millones de dólares para impulsar las inversiones bilaterales. Según medios de comunicación japoneses, este fondo será anunciado durante la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe el próximo jueves a China. Una visita de este tipo no se da desde hace 7 años y se explica en parte por la necesidad del país nipón de reactivar la economía e impulsar el gasto interno. China, que recientemente se abrió a las inversiones extranjeras, es una oportunidad de mercado muy atractiva. En el fondo también aportarán capital Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui y Mizuho, 3 de los mayores bancos japoneses. María Camila, finalmente hablemos de empresas. McDonald's anunció resultados trimestrales. ¿Cómo le fue a esta compañía de alimentos? Pues superó los pronósticos de Wall Street, pero aún así sus ingresos generales cayeron un 7% a 5.370 millones de dólares. La reducción se debe principalmente a la estrategia de la empresa de vender franquicias para ahorrar costos, mientras que enfrenta una dura competencia en Estados Unidos y se ha visto obligada a modernizarse. A nivel global, las ventas de McDonald's aumentaron un 4,2%, superando la estimación de 3,72%. Y aunque su ganancia operativa y utilidad neta cayeron, la empresa planea seguir creciendo y anunció la apertura de 600 restaurantes antes de que acabe este año. Hablemos ahora del cierre de los mercados. María Camila, indicadores. Bueno, como dije antes, cifras en rojo para los principales mercados del mundo, el Dow Jones de Industriales, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Compuesto de Tecnología, que lograron al final recuperarse un poco. En Europa vemos cierres en rojo también, más fuertes para el indicador de Londres. El DAX alemán fue el que más sufrió y el CAC 40 francés. Nikkei 225 de Asia también cierra a la baja. Y en Latinoamérica vemos también la afectación para el IPC de México, el Merval de Argentina, el IPSA de Chile y el Índice General de Lima. En petróleo también vemos unas fuertes caídas el día de hoy debido a los anuncios de Arabia Saudita de bombear más petróleo. Vemos que el Brent cae 4,24% y el WTI 3,96%. María Camila, gracias entonces por toda la información económica. Buenas noches. Ustedes también gracias. Continúen con nosotros.